Buenos días, amados hermanos. Gloria a Dios que nuevamente podemos estar reunidos en su día, podemos compartir su palabra. Y quiera Dios que en nuestro corazón esté el deseo que cantábamos ahorita en el himno, que podamos hacer, gozar, guardar la voluntad de Dios. Quiero que me acompañen a la lectura, por favor, en Lucas capítulo 12. Y estaremos leyendo versos del 1 al 7. Lucas capítulo 12, versos del 1 al 7. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oremos. Padre eterno, estamos agradecidos, Señor, porque nos concedes el privilegio de oír tu palabra, Señor. Estamos agradecidos porque es a través de ella, Señor, que traes salvación, que traes santificación, que aumentas, Señor, y fortaleces nuestra fe. Rogamos, Padre, que tengamos un buen corazón para recibirla, para abrazarla. Y también, Señor, rogamos que pongas en nuestro corazón cada día más temor por ti, Padre, por tu reino, por tu justicia, Señor. Bendice, Padre, esta manada pequeña. Bendice nuestros corazones, Señor, que estén atentos a tu voz. Y también ayúdanos, Padre, en nuestra santificación, en nuestra vida diaria, Señor. Bendice tanto al que predica como al que oye, Señor. Capacítanos con tu Espíritu. Lo rogamos en esta mañana por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, como recuerdan, la vez anterior estuvimos predicando los versos del 1 al 3 en este capítulo 12. Vimos que era la continuación de la charla luego de que el Señor estuvo cenando en casa del fariseo. Al parecer, al salir de allí se juntó la multitud y el Señor entonces dirigió sus palabras a sus discípulos primeramente, como veíamos en el verso 1 del capítulo 12. Les hizo una advertencia solemne que todos nosotros debemos tener, que debemos recordar, que debemos abrazar para nosotros mismos, y es guardarnos de la hipocresía que aparentemente es algo pequeño, que nace como algo pequeño en nosotros, en nuestras vidas, pero así también como la levadura va creciendo hasta afectar, contagiar o fermentar todo lo que hay en nosotros. Luego de esta advertencia que hace el Señor a sus discípulos primeramente, prosigue diciendo lo siguiente. Vamos a
a meditar esta mañana en los versos del 4 al 6. Dice, mas os digo, amigos míos. Noten que esta es la misma conversación que está teniendo antes, la misma conversación que dirige en primer lugar a sus discípulos, en primer lugar a los más cercanos a él, a los que le siguen. En esta misma conversación les llama ahora sus amigos. Somos amigos de Cristo porque Él ha querido amarnos. Somos amigos de Cristo no porque nosotros estuviésemos limpios, sino porque Él nos ha amado y también de esta manera nos considera. De esta manera cercana dirige a ellos sus palabras. Les llama sus amigos. Luego de advertirles acerca de la levadura de la hipocresía, ahora el Señor les quiere dar esta importante advertencia también, esta importante enseñanza en el mismo contexto, en un contexto que también nos hace pensar en la persecución, en el sufrimiento del cristiano, pero sobre todo, lo más importante, al final, palabras de consuelo para todos nosotros, para sus amigos, para sus discípulos. Así que, conforme a la voluntad del Señor, quiero que en esta mañana meditemos acerca de a quién se debe temer. ¿A quién se debe temer? Primero, ¿a quiénes no debemos temer? En primer lugar, el Señor, luego de decirles, amigos míos, les dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. La instrucción es, no teman, no teman. La palabra que en el original se usa para temer en este pasaje, en estos 3 versículos, es la misma palabra que comúnmente nosotros hemos tomado del griego y se traduce como fobia. Esa palabra temor es lo que nosotros conocemos como fobia, lo que traducimos o usamos comúnmente como fobia. Ahora, en términos generales, esta palabra es bastante amplia y se puede usar para referirse al temor o al miedo en diferentes contextos. Podemos hablar de un temor reverencial hacia Dios, que sí involucra miedo, pero que involucra reverencia, involucra ese temor solemne hacia un Dios 3 veces santo. Podemos entender también como esta palabra, como una precaución prudente, como cuando usted le teme a tener un accidente, como cuando usted le teme a resbalarse porque el piso está húmedo, porque sus zapatos de pronto no tienen una suela tan nueva, algo así. Esta palabra se usa en estos 2 contextos, pero también a todo tipo de terror, de miedo profundo, de pavor que no tiene que ver con la fe. En términos generales, hablamos de miedo, lo que nosotros normalmente experimentamos y decimos como el miedo, como cuando está temblando, como cuando hay algún desastre natural. Eso que sentimos es lo que expresa esta palabra. Lo que instruye el Señor es que no temamos, no tengamos miedo, no tengamos terror de aquellos que matan el cuerpo. Miren que se refiere a las personas estas de una manera indirecta. No dice, por ejemplo, teman a los fariseos. No dice, por ejemplo, teman a los gobernantes, a los impíos, los ladrones. En nuestro contexto diría, no teman a los
narcotraficantes, a los guerrilleros. No dice una persona específica, sino que de forma indeterminada y general dice, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son estos? Son personas que matan el cuerpo, pero lo más importante y lo que realmente se quiere resaltar acá no son los que hacen esta acción, no son los que matan el cuerpo, sino que se quiere resaltar algo aquí y es que después de que maten el cuerpo, nada más pueden hacer. Aquí hay una realidad. La realidad es que habrán personas que maten, persigan, traten de matar, injurien a los discípulos. La realidad es que hay hombres, personas que persiguen a la iglesia, persiguen a los discípulos del Señor, y el Señor entonces con esta palabra les dice, no les teman. Aunque no se nos dice específicamente quiénes son, sabemos también por las palabras del Señor en otros pasajes que aún los de la misma casa se pueden levantar contra los creyentes. Así que aquí lo importante no es quién pudiese llegar a atentar contra la vida del creyente. Lo importante es que como creyentes en el Señor no temamos. No tengamos miedo de estas acciones. Claro, siempre hay un temor inherente a la muerte. Siempre vamos a tener temor de lo que nos pudiesen hacer. Pero la instrucción del Señor es no los teman, no los teman. Esto de que implícitamente estamos hablando de que hay persecución contra la iglesia, contra los discípulos del Señor, lo podemos ver más claramente en el pasaje paralelo de Mateo. Vamos allí a Mateo capítulo 10, versos 23 en adelante. Mateo capítulo 10, versículos 23 en adelante. Dice allí, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y sigue hablando del tema hasta que llega a lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? No temáis, en el verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, noten que estamos hablando acá implícitamente de persecución. El Señor les estaba advirtiendo de la hipocresía, pero ahora también les está implícitamente poniendo en un contexto de persecución. El discípulo no es más que su maestro. Y si al Señor Jesús, nuestro maestro, lo persiguieron y lo asesinaron, y como leíamos ahorita anteriormente, se confabularon contra él, a sus siervos y a sus discípulos buscarán hacerles lo mismo, pero él dice, no los temáis, no los temáis. No nos hemos alejado aún totalmente del tema de la hipocresía, porque los judíos procuraban matar al Señor, aunque hipócritamente fingían que no era así. Hipócritamente, como lo leímos ahorita, fingían llevar el caso a Pilato diciendo que se estaba causando consternación y alboroto en el pueblo, pero realmente
ellos querían matar al Señor. Esto lo vemos en un pasaje también en Juan 7, verso 19 en adelante. Juan capítulo 7, verso 19 en adelante dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Les pregunta el Señor a ellos: ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? El Señor sabía que procuraban matarle. Y cuando explícitamente les dijo que ellos procuraban matarle, al contrario, le decían: es que está loco, tiene demonio, ¿quién procura matarte? Pero más adelante ahí en Juan 7, verso 25, las personas en general en Jerusalén decían esto. O sea, era algo conocido de todos en general que buscaban su muerte. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Lo sabían. El Señor les dijo que ellos procuraban matarle. Hipócritamente le dijeron como: usted, ¿qué le pasa? ¿Está endemoniado? ¿Qué? No, pero sí lo buscaban para matar. Así que tenemos allí que en medio de la hipocresía de las personas cercanas a los discípulos, aún aquellos que puedan estar dentro de las iglesias, van a buscar matarlos, van a buscar perseguirlos. Pero la instrucción acá del Señor es: no los teman. No los teman, porque aunque puedan matar el cuerpo, nada más pueden hacer, dice allí. Después de que logren matar el cuerpo, nada más pueden hacer. Así que estamos hablando de poder. El daño que pudieran causarnos las otras personas, sea que se levanten en persecución de adentro de la iglesia o de afuera, ese es un poder limitado, porque dice el Señor: nada más pueden hacer. Así que no le temáis, no les temáis. Dice un comentarista acerca de este pasaje: los discípulos deben tomar a pecho el hecho de que los enemigos de la iglesia carecen de poder. No pueden causar un daño permanente, ¿sí? Un daño que nos va a doler, que va a impactar a la iglesia, pero no pueden matar el alma. Matar el cuerpo es definitivamente lo único que pueden hacer. Su poder para dañar a los hijos de Dios no va más lejos de esto. Por esta razón, Jesús exhorta a sus discípulos a que no tengan miedo de estos enconados oponentes, dice el comentarista. La orden implícita es: sed fuertes, no les temáis. Esta misma exhortación le dio el Señor a Jeremías. Vamos allí. Jeremías capítulo 1, versículo 8. Jeremías 1, 8. Le dice el Señor a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías tenía temor de ir a llevar la palabra. Tenía temor porque se sentía inmaduro, porque, dice él, soy niño, porque ellos además eran un pueblo terco, un pueblo de dura cerviz, y había un temor en él de lo que pudiera pasar, pero el Señor le dice: no temas delante de ellos. Y a nosotros también nos dice: no temas delante de todos aquellos a los que vas a testificar, a predicar,
porque sabemos que de allí es donde nace la persecución, al mostrar a Cristo en nuestras vidas, al ir a las personas y hacerles notar que ellos están mal. Allí es donde se levantan persecuciones contra la iglesia al poner en alto la palabra del Señor, pero Dios mismo le dijo a Jeremías: no temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte, dice Jehová. Y la misma exhortación, las mismas palabras de ánimo les dice el Señor Jesús a sus discípulos: no temáis. Dice el puritano: no temáis, son las palabras del Señor. No os inquietéis con temores atormentadores por el poder y la ira de los hombres. Notad que aquellos a quienes Cristo reconoce como sus amigos no tienen por qué temer a ningún enemigo. No temáis, ni siquiera a los que matan el cuerpo. No permitáis que los que os persiguen, los burlones, ni siquiera los asesinos os alejen de vuestra labor. Pues vosotros, que habéis aprendido a triunfar sobre la muerte, podéis decirles: hagan lo peor que puedan, pues después de esto no hay nada más que puedan hacer. El alma inmortal vive, es feliz, disfruta de sí misma y de su Dios, y los desafía a todos. Tened en cuenta que aquellos que solo pueden matar el cuerpo no pueden hacer ningún daño real a los discípulos de Cristo, y por lo tanto no deben ser temidos, pues solo envían al cuerpo al descanso y al alma a la alegría, aún en un tiempo menor. Esto lo tenían en mente los mártires. Esto nos hace pensar en la paz que tuvieron los mártires de la iglesia cuando estaban siendo asesinados. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en Esteban, que en el momento en que estaba siendo apedreado, en vez de sentir los impactos de las piedras y la ira de las personas contra él, el Señor le permitió ver la gloria en el cielo, le permitió tener paz. Y así los diferentes mártires de la iglesia han sufrido, y a veces nos preguntamos: ¿cómo fueron capaces de sufrir estas cosas? ¿Cómo fueron capaces literalmente de tomar su cruz cada día hasta la muerte? Bueno, fueron capaces porque Dios mismo los fortaleció y porque en ese momento se dieron cuenta de esto, que hagan lo que hagan con nuestro cuerpo físico, después de eso, nada pueden hacer. Después de que nos arrebaten esta vida física, lo que tenemos es gloria y vida con Cristo, porque nuestra vida está escondida con Él en los cielos. También Primera de Pedro nos dice algo al respecto. Vamos allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 13 al 15. Primera de Pedro 3, 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También Pedro está hablando de la persecución, de que cuando el cristiano hace el bien es perseguido y padece por causa de la justicia. Pero también refuerza la idea diciendo: no os amedrentéis de temor de ellos, ni os conturbéis, sino al contrario, sigan perseverando, santificando a Dios en vuestros corazones. Y aunque estén persiguiéndonos y aunque estén haciéndonos mal, dice, siempre estén preparados para presentar defensa de todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, no de cualquier manera, sino con mansedumbre. En medio de la persecución hemos también de defender nuestra fe, pero no teniendo temor de ellos, porque al final, luego de que nos maten físicamente, si el Señor se los permite, porque recuerden, su poder es limitado. Si logran hacer daño a nuestros cuerpos, es porque Dios mismo lo permitió y Dios tiene el poder absoluto. Después de eso, no podrán hacer nada más. Así que esta es la exhortación, el ánimo que da Cristo a los suyos, a sus amigos, a sus discípulos. Pero en términos generales, piensen también en esto. El temor al hombre es uno de los mayores obstáculos que se interponen entre el alma y el cielo, dice un pastor. Y esto es cierto no solo para los discípulos, esto es cierto también para aquellos que no han venido a Cristo. Muchos no vienen a Cristo, ¿por qué? Por temor al que dirán. Muchos no vienen a Cristo por temor a las burlas. No han llegado aún a pensar en el daño físico o en la muerte, pero dicen estas personas, dicen los jóvenes, ¿qué dirán mis amigos de mí? ¿Qué dirán los hombres, mis familiares? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué me harán? ¿Me dejarán de invitar a las reuniones? ¿Dejaré de tener mi círculo de amigos? ¿Cuántas veces, dice este pastor, estas pequeñas preguntas han inclinado la balanza en contra del alma y han mantenido a los hombres atados de pies y manos por el pecado y por el diablo? Muchos creyentes callan y no testifican de Cristo por temor al hombre, por pensar en qué dirán, por pensar en que ya no me aceptarán igual. Pero si el Señor les dice, nos manda no temer el daño físico extremo hasta la muerte, claramente no debemos temer de ellos en ninguna circunstancia. Y aquellos que han oído el mensaje, aquellos que saben que Cristo es el único camino de salvación, no han de temer en lo que dirán las personas. No han de temer acercarse a Cristo porque otros digan o no digan. Cuán grande daño están haciendo a su alma al escuchar o al temer las diferentes cosas vanas de las personas, cuando lo que está en juego es su propia alma. Así que no teman. Si usted ha escuchado el mensaje de salvación, no tema a los hombres, sino acérquese a Cristo. Debe acercarse a Cristo porque con Él no hay ningún temor. Él es el Señor del universo. Segundo, ¿a quién sí debemos temer?
Sigue nuestro pasaje, verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cristo nos enseña a quién en verdad hemos de temer. No es a los hombres. Ellos tienen un poder limitado. Sí, sus palabras pueden ser de influencia. Y para muchas personas lo son. Para muchas personas en estos tiempos, la palabra, las burlas de familiares, vecinos, amigos, son algo que les causa temor. ¿Cuánto más si les dijéramos que por seguir a Cristo pueden perder sus vidas? Pero Cristo nos enseña que esto no es algo que debamos temer, que no es a estas personas realmente a quien debemos temer. Que el objeto de nuestro temor o de nuestro miedo profundo no deben ser las personas. El objeto verdadero de nuestro temor debe ser aquel que puede ir más allá de la muerte física. Noten también, como antes, que el Señor no dice de forma explícita a quién se refiere. Pero nosotros sabemos a quién se refiere, ¿cierto? Dios es el único que tiene poder de no solo quitar la vida física, sino que además tiene poder para echar en el infierno. Es necesario indicar nuevamente que la muerte física no es el final de una persona. La Biblia nos muestra que la muerte no es aniquilación. No es que una persona muere y desaparece total y absolutamente de la existencia. No es, como dicen por ahí, que la muerte es el momento en que nos fundimos con el cosmos o el momento que determina nuestra nueva vida en la reencarnación. No es absolutamente nada de eso, sino que la muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo, la parte material de la parte inmaterial. Pero el alma sigue viva. El alma, como dice Eclesiastés 12:7, vuelve a Dios, dice allí, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Nuestra alma, nuestro espíritu, luego de que muramos, volverá a Dios. Y luego Él decidirá, juzgará y nos enviará al lugar de nuestro destino eterno, esperando la sentencia oficial del juicio. Pero la muerte física no es la aniquilación, no es el final. Si fuera así, la comparación que está haciendo el Señor no tendría sentido, ¿lo notan? Si la muerte fuera ya el final, no tendría sentido que Él esté dando ánimo a sus discípulos diciendo, no les teman a los que matan el cuerpo, porque ya después no pueden hacer nada más. Si ese fuera el final, no tendría sentido el mensaje, la comparación que hace el Señor. Al contrario, al darle sentido a esta comparación, vemos lo grave que es después de morir, cuando estamos sin Cristo, ¿cierto? En particular, este pasaje nos habla de Dios como aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, y ahí está el asunto. Eso sí debemos temer. No es la muerte física la que debemos temer. Es nuestro destino eterno el que realmente debemos temer. Esta palabra que se usa en el verso cuando habla de echar en el infierno implica arrojar con autoridad.
no es simplemente como cuando usted pone algo y lo deja en algún lado, sino que es una palabra que implica autoridad. Y esta expresión por lo general se refiere a Dios enviando a los malos al infierno. Es decir, con autoridad Dios echa a la persona, lo pone allá. Pudiéramos decir que es como arrojar, pero con un sentido de autoridad que pues él no se puede sacar de allí. Mateo 10:28, que ahorita lo leímos, que es el pasaje paralelo, lo dice de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahí entendemos un poco más la comparación. No tiene sentido temer a los que físicamente pueden hacer un daño contra nosotros si el infierno es mucho peor porque destruye el alma y el cuerpo. Y este pasaje, al hablar de destruir, dice que destruye en su totalidad, pero de forma continua e infinita. O sea que el infierno daña, destruye, afecta tanto el alma como el cuerpo, pero no es algo así que pase y ya. Es algo que dura para siempre. Tanto el alma como el cuerpo serán destruidos continuamente y constantemente en el infierno. Así que al entender la comparación del Señor, que quiere darnos ánimo y quiere dar ánimo a sus discípulos, entendemos también la realidad del infierno. El infierno es una realidad. Y a aquel que tiene poder de enviar el infierno, a él debemos temer, a Dios y a Cristo, a quien también le ha sido dada esta autoridad. Un pastor habla un poco más acerca del infierno. La palabra que utiliza el Señor Jesús por lo general acá en la Escritura, en los Evangelios, es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna, que es la que se usa allí, literalmente no significa infierno. Literalmente es el valle de Hinnom. El valle proviene de la expresión valle de Hinnom, que era un sitio situado a las afueras de Jerusalén, un lugar que estaba a las afueras de Jerusalén. Y en ese valle, en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel apostató, es decir, cuando se entregaron a la idolatría, el pueblo de Israel construyó un lugar de culto allí en donde sacrificaban sus hijos al dios pagano Moloc, pasándolos por fuego. Los quemaban a sus hijos en sacrificio y en ofrenda al dios Moloc. Y esta era una de las cosas que más les denunciaban los profetas y les criticaba el Señor porque, como dice también la Escritura, Él nunca se los mandó, nunca subió en su corazón, sino que al contrario es una abominación delante de Dios. Dice en Jeremías 7:31, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Era tal la idolatría del pueblo de Israel por la dureza de su corazón y por su pecado extremo que estaban haciendo estos cultos paganos a este ídolo. Así que era un lugar que históricamente tenía un significado, un contexto malo. El rey Josías profanó este lugar, es decir, quitó este lugar de culto, como está en Segunda de Reyes 23:10, dice, asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y con el tiempo, este lugar
se convirtió en el basurero de Jerusalén. O sea, este lugar era un lugar profano, era un lugar al que nadie quería ir. No era un lugar donde alguien estuviera plácidamente viviendo allí. Este lugar se convirtió en el basurero de Jerusalén y en este lugar quemaban la basura constantemente. Así que cuando hablamos del infierno, el Señor Jesús, la palabra que usa es el nombre del botadero a las afueras de Jerusalén, en donde ardían constantemente las llamas quemando la basura. Pero a ese lugar el Señor lo utilizaba figuradamente para referirse al infierno eterno, porque es el lugar donde usted arroja lo que ha de ser desechado, porque las llamas de allí nunca se apagaban y justamente esa es la ilustración. En contra de todas las personas que dicen que no hay infierno, podemos ver en la Escritura que el Señor Jesús es quien más habla del infierno. Cuán equivocados entonces están todos aquellos que predican un falso evangelio de solo amor, de solo ternura, en donde dicen que Cristo salvará absolutamente todas las personas y que hasta el diablo se salvará. ¿Cuántas personas andan por ahí engañadas pensando que sin importar lo que hagan acá en la tierra, al final Dios ama a todos y a todos los dejará entrar en el cielo, como dicen popularmente? Implícita o explícitamente, si afirman que no hay infierno, el Señor nos está mostrando aquí que sí hay, que sí hay. Y además, el infierno es una de las razones poderosas para temer a Dios, porque solo Él tiene el poder de la muerte segunda, como dice Apocalipsis. Así que el sentido del pasaje es este, dice un comentarista. El poder de producir la muerte física momentánea no tiene punto de comparación como el poder de echar al castigo que no tiene fin. Por lo tanto, temed en la presencia de aquel que puede causar esta retribución indescriptiblemente agonizante. Y es necesario que todos nosotros seamos enseñados a temer a Dios. Y Cristo acá nos trae una de las razones por las que debemos temerle. Debemos temerle porque Él tiene el poder de echar nuestros cuerpos y almas en el infierno. Ahora, esto de temer a Dios no es algo que únicamente se le exija a los cristianos o a los creyentes. Toda criatura debe temer a Dios. Toda criatura será juzgada por si tuvo temor o no tuvo temor a Dios. Primera de Corintios 16, 29, 31. Veamos este pasaje. Les dije, creo que lo leí mal. Primera de Crónicas 16, 29 al 31. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 29 al 31. Este es un cántico que hace el rey David. Miren que es un cántico de adoración. Pero aún en medio de la adoración nos dice lo siguiente. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra.
el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y diga en las naciones, Jehová reina. Así que como Jehová reina, Dios reina sobre todo el mundo y sobre todo el universo, se espera que toda la tierra le tema y que toda la tierra se postre ante él. Así que no es algo que únicamente los cristianos deban hacer. De hecho, la Biblia nos muestra que el mensaje del evangelio que predicamos tiene que ver con el temor a Dios. Tiene que ver con temerle por sus juicios, tiene que ver con adorarle por su creación y por las obras que ha hecho. Esto está en Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Esto es parte incluso de un himno que cantamos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué decía el ángel al predicar el evangelio? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Y a quién se le predicaba ese evangelio? Ahí dice, se le predicaba a los moradores de la tierra, a todos, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Y por eso en esta mañana también predicamos, venga a Cristo y tema a Dios. Tema a Dios porque Él ha creado todas las cosas, porque Él hizo el cielo y la tierra, porque Él reina sobre todas las cosas y porque, como dice el Señor Jesús, Él es el que tiene el poder de enviar nuestras almas al infierno, al Gehenna, al fuego que nunca se apaga. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud al acercarnos a Dios? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud cuando pensamos en Dios? ¿Es esa actitud de queja? ¿Esa actitud de levantar nuestro puño en contra de Dios por las cosas que suceden? No, debiera ser una actitud como la de Isaías, que al estar en la presencia del Señor dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los eternos, de los ejércitos. Él vio al Rey eterno. Él vio al Dios 3 veces santo y temió y exclamó de temor por su vida. Dios es el único que tiene la autoridad suprema para enviar las almas al infierno y a Él debemos temerle. Y además de eso, el Señor Jesús refuerza esta idea porque no solo dice, teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar la vida, de poder de echar en el infierno, sino que resalta, sí, os digo, sí, a este temer. Refuerza la enseñanza. Recuerden que en la Biblia no hay resaltadores, hay repeticiones para enfatizar las cosas importantes. Hemos de reconocer que el Señor es el que tiene poder de enviar a las personas al infierno. Como dice también en Hebreos, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor,
Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Al Dios vivo hemos de temer. Horrenda cosa es caer en sus manos. Horrenda cosa es menospreciar a Cristo, porque en su venida, dice la Escritura, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que hemos de temer a Cristo, hemos de temer a Dios, porque Él, el Dios Trino, tiene el poder de enviar las almas al infierno. Recordando a los mártires, se habla de un mártir de hace mucho tiempo, muchos años, que antes de morir dijo estas palabras: la vida es dulce y la muerte es amarga, pero la vida eterna es aún más dulce y la muerte eterna es aún más amarga. Así que no temamos a la muerte física, temamos a la muerte eterna del infierno. Tercero, palabras de aliento para no temer. El Señor Jesús termina con estas palabras: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La palabra que se usa para pajarillos específicamente se refiere a gorriones, que son aves pequeñas. Está hablando de venderlas por 2 cuartos. Dice un comentarista que los pajarillos a los que se refiere, gorriones, son aves pequeñas que eran consumidas comúnmente por los pobres. Así que las personas cazaban por ahí pajaritos, los vendían, y quienes los compraban eran personas de bajos recursos. Se nos habla de su precio. Por 2 cuartos. 5 de estos pajaritos se podían comprar por 2 cuartos. Es decir, que 5 de estos, haciendo más o menos la conversión o algo que tenga como una mejor idea en nuestras mentes, 5 de estos podían comprarse con la 8ª parte de un salario diario de una persona. Entonces, no sé si el salario al día de una persona hoy son, no he hecho la cuenta, digamos 50,000 pesos, pues 5 de estos pajaritos se podían comprar con la 8ª parte de esto, con la 8ª parte, o sea, como tal vez 5 pajaritos por 8,000 pesos, algo así. O sea, era algo bastante barato, bastante asequible para las personas. Pero, ¿por qué el Señor menciona esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver en que el Señor está mostrando que aunque los pajarillos son tan baratos y a los ojos de algunas personas pudieran ser tan insignificantes, aún así, dice el Señor Jesús, con todo esto, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Esto es que Dios está al tanto de cada criatura de su creación. Esto es que Dios no ha dejado su creación a la deriva. Esto es que Dios no es como el relojero que le dio cuerda al reloj y ya lo puso a funcionar y se fue. Dios no es así. La providencia de Dios nos enseña que Él está sosteniendo, sustentando, dirigiendo, guardando su creación en todo momento, aún
las criaturas más pequeñas. Y estas palabras están allí para dar aliento a la iglesia. Si aún estos pajarillos que pudiesen parecer tan insignificantes y que son vendidos por tan poco dinero, no son olvidados delante de Dios, ¿cuánto más Dios no tendrá cuidado de sus hijos? Una expresión similar la usa el Señor cuando habla de que no nos preocupemos por esta vida, por lo que hemos de comer o de beber. Porque si Dios tiene cuidado de los pajaritos, ¿cuánto más no nos cuidará a nosotros? Esto también lo testifica la Escritura en los Salmos, les leo. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman el sustento. Dios sustenta su creación en todo momento. Dios nos sustenta a nosotros, nos sostiene en todo momento. Dios nos cuida. También se refuerza el ánimo en la siguiente afirmación. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Usted no los puede contar. De hecho, si lo fuera a hacer es inútil, porque es muy fácil equivocarse. Y si los fuera a contar y ¡tin!, se le cae un cabello, ya perdió la cuenta. Pero los cabellos de nuestra cabeza, todos están contados. Es decir, Dios tiene cuidado de las cosas aún más pequeñas. Aunque parezca muy insignificante, Dios lo conoce y lo sabe todo. Así que Él no solo tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte, no solo tiene el poder sobre el infierno, sino que además lo conoce todo y tiene un cuidado providencial sobre todos, sobre todos. Nada, absolutamente nada se escapa de Él. Y eso debe traer ánimo a nuestros corazones. Porque recuerden, el punto es no temer. No temer a los que persigan a la iglesia. No temer a los que quieran hacernos daño porque somos cristianos, a los que quieran burlarse de nosotros. Nada, cualquier cosa que sea grande o pequeña, puede pasar a un creyente sin que Dios lo esté ordenando y permitiendo, porque si aún Él no se olvida de los pajarillos y si aún tiene cuenta clara de nuestros cabellos en cada época de nuestras vidas, aún así nada, absolutamente nada se escapará de Él. Así que no temáis. Esa es la conclusión. Así que no temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valen los hijos de Dios que muchas de estas pequeñas aves. Los discípulos del Señor no han de temer al saber del cuidado especial de Dios para sus hijos. Jesús está asegurando a sus discípulos que el tierno amor de Dios y su cuidado no les faltarán, aunque vengan los oponentes, las personas que en primer lugar se oponen a Él, aunque vengan buscando la muerte de los creyentes, el amor de Dios no se apartará de ellos y su cuidado siempre estará con ellos. Y si llegasen a morir es porque Dios mismo lo ha permitido. Así que terminamos también pensando en la idea de Romanos 8. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 28. Verso 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, así que no temamos. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los que están en Cristo no deben temer, porque nada en esta vida los separará del amor de Cristo. Pero si usted no está en Cristo, venga a Él. Venga a Él. Aún hay tiempo. Claro, venga a Él temiendo, pero venga a Él también sabiendo que si usted enteramente se entrega a Él en obediencia, por Él será librado de la muerte eterna y de la destrucción del infierno. Venga Cristo. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que Cristo trae a sus amigos, Señor, a sus discípulos, a nosotros que nos has llamado, Señor, a tus pies. Rogamos, Padre, que fortalezcas nuestro corazón, quitando todo temor al hombre de toda manera, Señor, tanto de cosas externas, Señor, como burlas, como a daño físico. Pon en nosotros más bien más temor a ti, Señor. Necesitamos temerte, necesitamos crecer en reverencia, Señor. Pon en nuestro corazón este temor. Permite que temamos realmente al que debemos temer, que es a ti. Permite que no temamos, Señor, predicar tu palabra. Permite que no temamos dar testimonio de la fe que nos has dado. Y bendice, Señor, a esta tu iglesia. Pon temor también, Señor, en aquellos que se acercan a ti y trae salvación, Padre, en medio de tu pueblo. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.